Muy bienvenidos al estudio de media semana. Y bueno, vamos a seguir estudiando lo que dejamos pendiente el domingo, que fue Juan capítulo 5, versículos 9 al 18. Y este estudio sería un poco más extendido, un poco más largo del que teníamos previsto el día domingo. Y es lo que estoy tratando de hacer los días miércoles, tratando de llevar un poco más el estudio del domingo en cuestión de explicar más el texto y ampliarlo con otros textos bíblicos, por supuesto. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver Jesús y el sábado. Y leemos Juan 5, capítulo 5, 9 al 18. Y dice la palabra de Dios. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo. No te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Dios bendiga su palabra en esta oportunidad, la meditación en ella, y comenzamos. El Evangelio de Juan presenta una serie de señales que revelan, y lo hemos visto a través de este estudio, ¿no? Nos revela la identidad divina de Cristo, es decir, su divinidad. Es decir, que Jesús no solamente, como muchos piensan, que es un profeta, es un ángel, es un ser creado, no. Jesús mismo es Dios. Juan lo comienza a revelar desde el capítulo 1, versículo 1 en su Evangelio. Entonces, este milagro de la sanidad de este hombre que llevaba 38 años, paralítico, junto al estanque de Betesda, no solamente este milagro, el que Cristo hiciera este milagro, muestra la compasión de Él, sino que también este mismo milagro desencadena, suelta una cantidad de controversias acerca de la ley, específicamente acerca del sábado. Y la pregunta que tenemos es: ¿quebrantó Jesús el sábado al haber sanado este hombre? Y eso es lo que trataremos de responder en esta meditación, este estudio, ¿no? Así que tengamos eso bien en cuenta, porque esa es la acusación que los fariseos hacen a Jesús. Este texto de Juan capítulo 5, 9 al 18 nos lleva a reflexionar, a pensar sobre la verdadera naturaleza del sábado, del día de reposo, de la autoridad de Cristo sobre la ley. También nos hace ver la ceguera de los hombres religiosos que prefieren seguir con sus tradiciones antes de reconocer la compasión de Jesús al sanar a este hombre que necesitaba ser sanado. Piensa eso, 38 años esperando un milagro que no había podido recibir. Jesús lo sana en un día
Y el enfoque de los religiosos no es el milagro, no es la compasión, sino es por qué este milagro se hizo este día. Decía el doctor Sprout, el legalismo es la forma más sutil de incredulidad, porque pretende agradar a Dios con obras humanas mientras niega la suficiencia de su gracia. Este pasaje, mis queridos hermanos, es un ejemplo exacto de esta situación espiritual, de ese legalismo que es en realidad una incredulidad, que pretende agradar a Dios con cosas humanas, pero niega la eficacia de la gracia de Dios. Veamos en este punto entonces, Jesús y los fariseos quebrantando el sábado. El texto nos decía que era día de reposo. Y los fariseos decían, le dijeron al hombre que había sido sanado, no te es permitido cargar tu lecho, cargar tus cosas. La preocupación de los fariseos no era la misericordia de Dios manifestada en la sanidad, sino la infracción de una regla que ellos mismos habían añadido a la ley. Según su interpretación, lo vemos acá, cargar una camilla para ellos era el significado o equivalía a trabajar. Jesús claramente confronta esta situación, porque esto no era una verdad, era una distorsión del día de descanso. Ahora Jesús nos va a mostrar que el propósito del sábado no fue en sí mismo un día, observar un día, sino que el propósito del sábado fue hecho por el hombre mismo. Lo dice Marcos 2:27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Aquí está el propósito mismo por el cual fue dado el día de reposo. El hombre necesitaba un día de descanso, donde tuviera la oportunidad de tener un tiempo con su Creador. En el tiempo que se da la ley, recordemos también que no había, de hecho, un día de descanso para los trabajadores. No se observaba, no tenían un día de descanso. Es posible que descansaran algún día, pero no había en sí mismo un día. No estaba establecido. Es decir, que los hombres podían trabajar en un lugar 7 días de la semana, todos los días del mes, no tener un día de descanso. Ahora veamos esto. El sábado no era una carga, sino que era una figura del descanso espiritual que Cristo nos daría. Y eso lo vamos a ver nosotros acá en este estudio. Juan Calvino señalaba en su comentario sobre el Evangelio de Juan, dice, el sábado fue dado no para oprimir al hombre, sino para conducirlo al descanso en Dios. Pensemos por un momento acá, reflexionemos. Nos preocupamos más por las reglas religiosas que por reconocer la obra de Dios en la vida de las personas. O sea, estamos más preocupados por todo lo que la religión a veces puede imponernos que por las cosas que son más importantes en la vida, específicamente en las personas. Vamos al siguiente punto, punto B. El sábado ya era quebrantado. Mateo 12, 5, 8. Aquí vamos a entrar en un pasaje que no solamente estamos viendo ahora Juan, ahora estamos en Mateo. Vamos a ver este pasaje de Mateo. Si ustedes leen y toman su tiempo para leer desde el principio del capítulo, se van a dar cuenta que el asunto aquí es bastante largo, ¿no? El día del sábado en este capítulo específicamente de Mateo. Dice así el capítulo 12 del 5 al 8.
¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este pasaje se da cuando los discípulos caminaban por un campo, tuvieron hambre y cortaban unas espigas de trigo para comerlas, ¿no? Ahora, cuando los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado por hacer eso, usan un argumento muy válido, ¿no? Que era decir, bueno, están como trabajando, están cortando las espigas y las comen. Jesús responde a la acusación mostrando que incluso bajo la ley, el trabajo santo no violaba el sábado. Y ese es el punto. El trabajo santo no violaba el sábado. Jesús usa el principio de la obra sacerdotal, es decir, lo que los sacerdotes hacían en el templo. Va aquí directo a la obra que ellos mismos hacían. Ellos trabajaban, los acusadores de los discípulos mismos, ellos trabajaban el sábado. Los sacerdotes servían en el templo. Claro, incluso el sábado. Y no, esto no era considerado como el hecho de quebrantar el sábado. ¿Por qué? Porque servían el propósito de Dios. Estaban haciendo el trabajo de Dios. ¿Podemos ver esto entonces? Los sacerdotes, el día sábado, hacían toda su labor en el templo y no se le consideraba esto como quebrantar el sábado porque estaban haciendo la obra de Dios. Ahora, de la misma manera, Jesús, el verdadero sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos, el libro de Hebreos, sirve al Padre al sanar y liberar en el día sábado. La obra que Jesús realiza con sus discípulos era más importante, sagrada, que lo que se practicaba en el templo. Y no es que menospreciemos la ley y todo lo que decía en la ley acerca de los sacrificios, pero eso solamente apuntaba, señalaba hacia Jesús. Jesús y sus discípulos estaban realizando la obra de Dios. Todo lo que ellos hacían estaba bajo la voluntad de Dios. Su obra, su trabajo, claro, no era sacrificar y presentar ofrenda en el templo como los sacerdotes. Claro que no. La obra de Jesús fue definida, fue declarada por él mismo en Lucas 19:10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí Jesús define su obra, la declara, la describe, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su obra era superior a estar observando un día. Estaba realizando el trabajo divino, por lo tanto, no estaba quebrantando el sábado. Ahora veamos la otra expresión que encontramos en Mateo 12. Si podemos volver otra vez a Mateo 12. Versículo 6 dice, pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Aquí Jesús hace una declaración todavía más controversial sobre lo que es el templo y no solamente el sábado. Jesús hace mención que el lugar donde los sacerdotes quebrantaban el sábado, no haciendo la obra, trabajando, era exactamente el templo. Y Jesús nuevamente trae mención al templo, diciendo que él mismo es mayor que el templo. Esto era una blasfemia declarada ¿no? para los judíos, para los fariseos. El templo, ¿por qué digo esto? Porque el templo de Jerusalén era el símbolo de la religión judía. Era el lugar de los sacrificios, donde estos eran ofrecidos, ¿no?
Era un lugar donde era el centro de atención de toda la adoración. Muchos llegaban de todo el mundo conocido, claro, de ese tiempo, para asistir y ser parte de esas grandes celebraciones. Entonces, ¿qué sucedía aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese templo? Claro, no lo menciona acá en este texto, lo va a mencionar en otros, en otra parte de la Biblia, pero sabemos muy bien que este templo va a desaparecer. Iba a ser destruido en la gran revuelta o revolución en contra del Imperio Romano en el año 70, después de Cristo. Entonces, toda la belleza del templo, que deslumbraba a cualquiera, ¿no? Es como entrar a ese templo, verlo desde afuera, es como cuando entras a una de esas grandes y bellas catedrales y miras a los lados, miras hacia todos lados, hacia el techo, ¿no? Y todo te causa admiración, es una belleza increíble. Bien, comparemos eso con la belleza del templo de Jerusalén. Todo lo que ahí se hacía, todo lo que ahí se llevaba a cabo, se iba a terminar. El templo mismo iba a dejar de ser, de existir. ¿Por qué Jesús es mayor que el templo mismo de Jerusalén? Porque Él mismo es el templo. No el de Jerusalén, sino más bien el templo eterno. Jesús mismo sería el centro de adoración en la eternidad. Y fue una de las respuestas que dio a la mujer samaritana, no en este monte ni en el templo. El centro de la oración en la eternidad iba a ser Él mismo. ¿Por qué estoy afirmando tal cosa? Juan, el escritor del Evangelio, ¿no?, que estamos estudiando, el Evangelio de Juan, también escribió el Apocalipsis. En su descripción de la Nueva Jerusalén, él habla de que no vio ningún templo en ella. Así es. En la Nueva Jerusalén, en el cielo, no había ni un templo. Es decir, el templo no existía. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de un lugar de adoración que ocupe el centro de atención, sino que será Dios mismo. Jesús será el centro de esta adoración en la eternidad. Veamos lo que dice brevemente en Apocalipsis 21, 22, Juan. Dice, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Nuevamente, Apocalipsis 21, 22. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. No había necesidad de un templo. El centro de oración es Jesús mismo. Entonces leamos lo que encontramos ahora, la última frase, en Mateo 12, 8. ¿No? El texto que estamos en esta parte estudiando, de Mateo 12. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí vamos a entrar en otra cosa, ¿no? Aquí tenemos otra expresión que causa también controversia, alarma entre los religiosos de su tiempo. El Señor todavía, ¿no? Jesús es Señor del sábado. ¿Qué significa esto? Que Cristo es Señor soberano sobre la ley y el sábado. Jesús no desecha el sábado, sino que reclama la autoridad sobre él. El sábado fue instituido por Dios, por el bien del hombre, lo leemos en Marcos 2:27. Marcos 2:27. Y no fue dado como un peso, como una carga para ellos de ley, sino como una bendición, como un descanso. Y fue dado para recordar la creación y el reposo mismo de Dios, es decir, cuando Dios termina su obra. ¿No? Esto lo encontramos en Éxodo 20:11. También fue dado con el propósito para celebrar la redención que un día y que señalaba la redención de Cristo sobre la cruz del Calvario.
Entonces Cristo como Señor del sábado muestra que Él mismo, Jesús mismo, es el cumplimiento del reposo de Dios. Lo vamos a ver más adelante en Hebreos. Por tanto, su autoridad revela que el verdadero descanso no está en un día, sino en Él mismo. Y esto a veces cuesta comprenderlo, ¿no? ¿Cómo es que el sábado se define en el Nuevo Testamento como el que Cristo nos encuentre a nosotros y nos dé ese descanso espiritual que señalaba, que apuntaba el sábado de la ley de Moisés? Entonces el Señor aquí redefine el descanso en el Evangelio. Los fariseos habían convertido el sábado en un sistema de obras y de control religioso sobre las personas. Jesús confronta esta mentira y distorsión, mostrando que la misericordia tiene más importancia sobre la religiosidad. Calvino comentaba en este texto, dice, Dios no descansó para sí mismo, sino para darnos un ejemplo de descansar en Él. Por tanto, el sábado no es un fin, sino un medio para conducirnos a Cristo. Por eso hablamos de una señal. El sábado es una señal ¿de qué? De Cristo. Es decir, que nos señala hacia Cristo. Así la declaración, el Señor todavía es Señor del sábado, significa que Cristo preserva su propósito eterno. Un descanso que apunta al Evangelio. Y esto lo vemos nosotros, ¿no? Que es un descanso de nuestras obras, lo declara Hebreos 4:10. Es un descanso en la gracia. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los cargados y trabajados, ¿no? Entonces el principio del sábado permanece. Claro que sí, el principio, el propósito. Pero su forma cambia. Y esto claro que sí, lo discutieron los teólogos reformados, Calvino, los puritanos, las confesiones, las diferentes confesiones abordaron. No, en ningún momento las confesiones no simplemente dejaron la ley de un lado, sino que más bien hicieron una interpretación exacta de la ley, el propósito de la ley y específicamente del sábado. El aspecto ceremonial del sábado, ¿no? El día específico del séptimo día, el sábado judío, fue cumplido en Cristo, ¿no? Cuando hablamos del aspecto ceremonial, es decir, el sacrificio mismo de Cristo fue cumplido ahí. El sábado señalaba, ¿no? El día de los sacrificios, pensemos eso, el día de los sacrificios. Todo eso que se hacía en el templo fue cumplido por el sacrificio único y perfecto en Cristo hecho en la cruz. Ahora, el principio moral del descanso y oración que permanece vigente bajo los creyentes, bajo el Evangelio. Ahora, claro, este principio de adoración, de descanso, es celebrado por la mayoría de creyentes en el día del Señor, ¿no? Y es el domingo. De esto tendríamos que hacer otro estudio. No voy a entrar acá, pero bueno, no quiero entrar a esa controversia, el por qué adoramos en domingo. Pero voy a brevemente decir, voy a dar por un hecho que ustedes ya lo saben, que el día del Señor lo celebramos, ¿no? El día del Señor es nuestro reposo, que es el día domingo, que es el día en que Cristo resucita, ¿no? Y el día en que se dan muchos otros eventos. Podemos leerlo eso a través del Nuevo Testamento. La iglesia se reunía en día domingo. Y no fue esto después del 300, después de Cristo, como muchos dicen, ¿no? Cuando la iglesia supuestamente se une con el Imperio Romano. No fue ahí. Lo leemos en las cartas de Pablo, ¿no? Así que cuando decimos que el Señor todavía es Señor del sábado, afirmamos que Cristo no abolió, no quitó el propósito del descanso santo. Cristo transforma el sábado en el día del Señor.
Apocalipsis 1:10. La revelación, la última revelación de Dios, no se da en día sábado, se da en el día del Señor, que es que el día domingo. Veamos, el verdadero creyente descansa espiritualmente en Cristo. No solo es asunto de un día, es de todos los días. El día domingo es específicamente para un tiempo de adoración, un tiempo en el cual decimos a Dios, wow, todas estas horas, todos estos días, tú sigues. No solamente tú me has dado, tú has dedicado ese tiempo a mí, sino que me has dado a mí la vida. Y solamente un tiempo, ni siquiera un día completo el día domingo, unas cuantas horas dedicamos a Dios. Jesús tiene la autoridad, mis queridos hermanos, sobre el tiempo, sobre la adoración, sobre la ley completa. Nuestra adoración dominical no es un legalismo, sino que es una expresión de libertad redimida bajo el señorío de Cristo. El creyente no guarda ese día de descanso por obligación religiosa. Que quede claro, no nos reunimos en domingo como una obligación. No, mis queridos hermanos, si lo hacemos así estamos equivocados. Lo hacemos por gratitud, por obediencia, en gozo, por todo lo que Dios ha dado a nosotros. Encontrando en ese día el descanso prometido en el Antiguo Testamento y encontrado en Cristo resucitado. El Señor todavía es Señor del sábado. Significa que Cristo sigue siendo el centro y dueño del descanso, de la adoración espiritual del creyente. Él no eliminó el sábado, sino que lo cumplió. Lo redimió de la esclavitud del legalismo y lo elevó a su propósito eterno. Que el pueblo de Dios halle su reposo en Cristo. Una reflexión, ¿estoy realmente descansando en Cristo? ¿En su obra completa? ¿O sigo intentando ganar el favor de Dios con mis propios méritos religiosos? ¿Cómo estoy en eso? Pasemos al siguiente punto y hoy sí volvemos nuevamente a Juan capítulo 5, ¿no? En el 5:14 leemos que Jesús se encuentra con este hombre, el paralítico, y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a ver acá, en este punto, la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Jesús muestra que la sanidad física, claro, es muy importante para nosotros, ¿no? Increíblemente importante. Pero esta sanidad física, Jesús lo hace ver que solamente es el inicio de una sanidad más profunda. Y apunta aquí este texto, apunta aquí a esa sanidad del alma. Su mensaje no asocia la enfermedad con el pecado directo, sino que llama al arrepentimiento y a una vida nueva. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Este es el mensaje que Cristo da. La enfermedad es temporal. Claro, para muchos es una enfermedad que quizás puede llevarnos a la muerte misma. Pero la muerte misma es una puerta a la eternidad, a un descanso eterno con Dios. R.C. Sproul decía acerca de los milagros y acerca de lo que Jesús y sus obras milagrosas hacían, decía esto, y abro comillas. Cada milagro de Cristo apuntaba a una realidad espiritual mayor. La sanidad del cuerpo era un símbolo de la regeneración del alma, cierro comillas, ¿no? Entonces, ¿qué era más importante?
ser sanado de una enfermedad del cuerpo? Bueno, posiblemente, si una persona está muy enferma, sí, claro que sí, es muy importante. Pero ¿qué es mucho mejor? Ser sanado de la enfermedad del cuerpo y a la vez ser sanado también del alma. Esto es lo que Jesús ofrece a este hombre enfermo, o a este hombre que había estado enfermo. No solamente la sanidad del cuerpo, sino que la sanidad eterna del alma. Reflexionemos, ¿busco a Jesús solamente por lo que Él puede hacer por mí? ¿O lo busco para conocerle más y poder hacer así su voluntad? Para conocerle más y saber cómo adorar, cómo servirle. ¿Cómo está mi corazón ahí? Veamos el siguiente punto. Los judíos persiguen a Jesús. Aquel hombre le hizo saber a los judíos que lo había sanado era Jesús. Y entonces, por eso los judíos lo perseguían, dice, procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. Y el 18 todavía va un poco más allá, dice. Por esto los judíos con más ganas procuraban matar. O sea, lo que manejaba sus pensamientos, lo que quitaba el sueño a los religiosos, a los fariseos del tiempo de Jesús, no era cómo agradar a Dios, no era cómo servir a Dios, sino más bien cómo matar al enemigo. Su enemigo era Jesús. Cuando los judíos descubren que Jesús fue quien sanó al hombre, ¿no? Comienzan a perseguirlo. Su motivación, nos damos cuenta aquí, no era la justicia, y Jesús mismo lo dice, ¿no? No han aprendido ustedes todavía, no han sabido, no han conocido, ¿no? No saben ustedes acerca de la justicia, la misericordia. Él les contesta y dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Con esta declaración, y estamos viendo aquí las declaraciones de Jesús que se vuelven controversiales para los incrédulos, no para nosotros que conocemos la palabra de Dios, que hemos comprendido el mensaje de la palabra de Dios. Pero para los incrédulos, esta afirmación era controversial. Era una blasfemia, ¿no? Cuando Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dice que querían matarlo. Calvino comenta en esto, y abro comillas, dice, Cristo no dice que imita al Padre, sino que obra con Él en una misma esencia y propósito. Por tanto, afirmar su igualdad con Dios no es arrogancia, sino que es una verdad absoluta. Cierro comillas. Jesús apunta aquí entonces que Él había sido dado al hombre como un día de descanso. Claro, es que tenía el propósito del descanso laboral, era ese, el descanso de las obras manuales para el hombre. Por eso había sido dado ese día de descanso. Para enfocarse en la obra más importante, que era la oración de Dios mismo. ¿Y qué hace Jesús aquí? Le señala que Él y su Padre nunca toman un descanso, porque si así sería, ya nosotros dejaríamos de existir, no estaríamos con vida. Dios trasciende, es mayor que cualquier día de reposo. De hecho, es la razón misma por la cual existe el día de reposo. Pero nosotros nada más, el ser humano se fija en el día de reposo, pero no se fija lo que señala el día de reposo. Qué bendición más grande, ¿no? Cuando comprendemos esto. Que ese día único de la semana que tenemos y apartamos unas cuantas horas es para la oración mismo. Adoración que damos voluntariamente y con acción de gracias. Estoy hablando de la oración en comunidad,
lo que llamamos iglesia, cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Entonces Jesús, nos damos cuenta claramente que no anula la ley, sino que cumple la ley perfectamente. Su obediencia es activa y sus sacrificios fueron el cumplimiento del reposo prometido desde la creación. Él hace ver que el sábado era una señal, un símbolo de lo que vendría en el futuro, de lo que estaría un día en el cielo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Veamos este otro punto. Pasemos al siguiente punto. ¿Por qué siempre el diablo actúa con violencia cuando se ve derrotado? Dice, los judíos perseguían y querían matarle, ¿no? Juan 5:16 y el 18 también. Ahora, cuando los argumentos humanos se agotan ante la verdad divina, el enemigo, ¿qué hace? Recurre a la violencia, la persecución, la confusión. Así actuaron los líderes religiosos. No podían negar el milagro, pero buscaban eliminar a quien lo hizo. Ustedes, dice, son de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Esto Jesús se lo dijo a los religiosos de su tiempo en Juan 8:44. Satanás reacciona con ira cuando se ve expuesto, cuando se ve descubierto. Es por esa la razón de las persecuciones, los asesinatos, las muertes en contra de los cristianos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros lugares. En África se está dando mucho eso. Y no hay voces que levanten el grito en el cielo para declarar y demandar justicia de los gobiernos. Mis queridos hermanos, veamos lo que Juan nos advierte en el último libro, nuevamente, de la Biblia, ¿no? Hemos estado estudiando en este estudio aquí de media semana Juan, pero ahora nos vamos a Apocalipsis 12:12, donde dice, el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué? Poco tiempo. John Piper señalaba y comentaba sobre esto. Decía, abro comillas, la violencia del mal no es señal de su poder, sino evidencia de la derrota. Cuando enfrento oposición, reflexiono, cuando enfrento oposición por obedecer a Cristo, ¿reacciono con temor o con fe en el poder del Señor, que ya venció el maligno? ¿Cómo reacciono? ¿Con miedo o con una confianza plena de que pueden destruir mi cuerpo, pero no mi alma? Mi alma es de Dios. El cuerpo un día se va a destruir de todas maneras. Va a desaparecer. Pero mi alma le pertenece a Dios. Entonces no tenemos por qué tener temor. Veamos el último punto en este estudio. El verdadero reposo en Cristo. La enseñanza del libro de Hebreos. Y esta enseñanza es bastante amplia. Quizás no la voy a terminar de desarrollar, pero voy a explicar algo. El autor de Hebreos, del libro de Hebreos, nos conduce a una comprensión más elevada del sábado. Claro, vas a decir, bueno, estábamos en Juan, Mateo. Sí, estamos viendo varios pasajes. Ahora estamos en el libro de Hebreos. Creo que podemos ver ese capítulo 4. Yo les he comentado y les animo a que lean Mateo 12, Hebreos 4, todo el capítulo, ¿no? Para poder tener una comprensión completa de toda esta enseñanza del sábado. No podemos hacer una enseñanza solamente de un pasaje. Tenemos que leer otros pasajes de la Biblia. Entonces el autor de Hebreos nos conduce a una comprensión más elevada del sábado. Mientras que los fariseos, ¿no?, se agarraban ahí del descanso físico de un día, el escritor de este libro revela que el sábado fue una sombra que apuntaba a una realidad eterna, el reposo espiritual en Cristo. Dice Hebreos 4:9 al 10, voy a leer parte de ese texto, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. La palabra traducida aquí como reposo, sabatismos en griego, se refiere literalmente a guardar el sábado, ¿no? Hebreos afirma que este verdadero sábado no es un día,
Cuando dice han entrado en su reposo, dice están guardando el sábado. Y no se trata de un día, sino de una vida. No se trata de descansar del trabajo físicamente, sino de cesar, terminar, de intentar justificarse ante Dios por las obras propias, por las obras de nosotros mismos. ¿Ok? De hecho, vamos a ver algo. Este libro de Hebreos habla sobre el reposo de la creación. Dice que Dios descansó el séptimo día, estableciendo así de esa manera un modelo de satisfacción en su obra perfecta. La obra de Dios fue perfecta, la obra de la creación, y Él descansa después de eso. También habla del reposo de Canaán, el descanso prometido al pueblo de Israel cuando entraría en la tierra. Ahora no significa que ese reposo se dio porque seguían trabajando, seguían en batallas y todo eso. Estaba señalando a un reposo eterno. ¿Cuál es el reposo eterno? Hebreos 4, 8 al 11. Si leen Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 11, se van a dar cuenta que la comunión completa con Dios a través de Cristo es ese reposo prometido. Ahora, el reposo que Dios da es el reposo que tenemos en Cristo. El mensaje del libro de Hebreos es muy claro. El sábado como día no es un mandamiento que oprime, sino es una promesa cumplida en Cristo. En Cristo el creyente entra en el descanso de Dios, no por mérito, es decir, no por obra misma, sino por la gracia de Dios. Por eso Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El ejemplo de desobediencia de tratar de agradar a Dios a través de las obras. ¿Estoy viviendo yo en el reposo de Cristo? ¿Descansando en su gracia y dejando que su Espíritu obre en mí? Es decir, a ver, ¿tengo paz en mi corazón cuando pienso en mi vida? Siento paz, siento tranquilidad, saber que Dios ha perdonado todos mis pecados en el sacrificio de Cristo, en el día que se hacían los sacrificios en el templo, ¿no? Cristo mismo es ese sacrificio perfecto y único. ¿Descanso en eso? ¿O estoy confiando todavía en mis propias obras? Concluimos y llegamos al final de este estudio. Yo sé que hemos leído muchos otros pasajes de la Biblia, pero no quiero que perdamos de vista el pasaje original, que es Juan capítulo 5, que es el que estamos estudiando, ¿no? La sanidad del hombre paralítico. Jesús no solamente sanó un cuerpo paralizado, reveló el poder de Dios para sanar el alma, es decir, su divinidad. ¿Quién tiene poder de sanar a un hombre paralítico? Solamente Dios. El milagro físico fue temporal, pero el llamado a la fe y a la obediencia es eterno. El sábado, mis queridos hermanos, fue diseñado para señalar a Cristo, que nos ofrece el verdadero reposo del alma. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Guardar el sábado sin Cristo es una religión muerta. El guardar un día religiosamente significa que todavía no hemos comprendido que Jesús mismo es el sábado, el día de reposo. Él es nuestro reposo. Reposamos en Él cuando comprendemos que su sacrificio ha sido suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. En Jesús encontramos la redención, el reposo eterno y la vida nueva. Hoy Él nos sigue preguntando, ¿quieres ser sanado? No solamente de tu enfermedad, sino del pecado que paraliza nuestra alma y de todas las cosas que queremos hacer para agradar a Dios. Somos paralíticos espiritualmente y Cristo nos ofrece un descanso. Oremos, Señor, permite que pueda experimentar la sanidad del cuerpo si hay algo en mí que necesita ser sanado.
Permite que aquellos que están enfermos experimenten la sanidad del cuerpo, Dios. Han pedido por un milagro, han pedido por una sanidad, por una liberación de la enfermedad que los oprime, y oramos por ellos. Pero también oramos por la sanidad del alma, esa sanidad que necesitamos, la salvación eterna que solamente tú ofreces, Jesús, la encontramos en ti nada más. Y por eso pedimos que perdones nuestros pecados y nos dejes esa paz, esa tranquilidad, esa señal del día sábado, que reposamos, descansamos en ti, sabiendo que confiamos plenamente en tu perdón para la sanidad no solamente del cuerpo, sino del alma y de la salvación eterna. Que el Espíritu Santo traiga la convicción de pecado y de perdón en la confianza de que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y Padre, te damos gracias por el regalo más grande que nos diste a través de tu Hijo Jesús, en el perdón, la redención, la salvación eterna. Y en Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.